Bueno, muy buenos días. Nosotros en List Data Solutions lo que hacemos es acompañar a las empresas en los procesos de digitalización, ¿no? Desarrollando proyectos desde un nivel incipiente de digitalización como extracción de datos y visualización hasta ya niveles más altos como aplicación de algoritmia avanzada o inteligencia artificial. Y además de suscribir totalmente lo que se ha estado comentando en estas últimas charlas, remarcamos en este marco de la digitalización la importancia que es para las empresas industriales tener un data warehouse, ¿no? Una base con todos los datos que nos sirva como escalón para sacar valor de estos datos en diferentes proyectos, ¿no? Es un poco, está relacionado con tener claro qué somos, vernos a nosotros mismos y a partir de ahí sacar valor del dato. Y para eso quería comentaros un caso de un proyecto que hemos terminado hace unos meses. Se trata de un cliente, es una mediana empresa de inyección de aluminio y los objetivos de esta empresa o lo que ellos querían hacer era muy claro, ¿no? Ellos querían extraer los datos de sus máquinas y en base a ellos calcular la OE, sacar las incidencias de las máquinas de manera automática, pasar de tener esas recetas o esos setups de máquina de blocs de notas a digital. Es un patrón muy común en la industria, en la mediana empresa. Y haciendo un paréntesis en esto, hemos hablado de ello, tenemos unos objetivos, aquí estamos en una feria de digitalización y todos sabemos que la digitalización es importante, pero luego, ¿cómo vendemos esto? ¿No? Es decir, tenemos que presentar un retorno. Y es cierto que sabemos o creemos saber que el hecho de ver nuestros datos, el hecho de que tengamos las alarmas puestas, eso nos va a aportar valor, pero nosotros apostamos para marcar el valor que tienen estos proyectos, vamos a ir a cómo nos puede ayudar tanto a la eficiencia como a la calidad, ¿no? Aquí, bueno, lo que he querido plantear es una serie de puntos que están bastante infravalorados y que pese a ello ya nos están dando un retorno, ya nos están dando un camino por el cual podemos hacer esa inversión, ¿no? Nos parece importante pararnos en ese tema. Respecto a la ejecución del proyecto, sí que me interesaba comentarlo brevemente. Bueno, al final lo que se hizo, estamos hablando de actuar sobre una línea, sacar datos de todas las células, sacar datos de robótica, sacar datos de sensores externos y todos esos datos, estamos hablando de más de 1.400 variables, muchas de ellas tomadas prácticamente con frecuencia de segundo, ¿no? Todo eso estructurarlo, como estamos diciendo, en un data warehouse que nos permita estructurar, organizar, tener cohesionada la información y que sea única para toda la empresa, ¿no? A partir de ahí, a partir de ese data warehouse, ya podemos sacar un análisis de nuestra OE, podemos extraer las alarmas necesarias, podemos deducir las recetas, podemos interaccionar con la aplicación que tiene esta empresa desarrollada y además generar una serie de dashboards, bueno, que son 17 visualizaciones y como sabéis, pues a diferentes niveles, ¿no? Primero visión global, luego me voy metiendo a la máquina en concreto, luego voy a la variable que me interesa. Este proyecto fue un éxito, desarrollado en 8 meses y por no quedarme solo en contar las cosas bonitas de los proyectos, sí que me gustaría marcar dificultades que suelen aparecer en esta clase de proyectos, ¿no? Dividiéndolas en dificultades que pueden surgir, digamos, para la consecución de la contratación, como hemos dicho, representar qué valor me va a dar esto. Nosotros ahí, como hemos dicho, centrémonos en lo que vamos a obtener a nivel tanto de eficiencia como de mejora de la calidad, ¿no? Y otro de los problemas que suele pasar es los diferentes incentivos que tienen los diferentes, ya sean niveles o departamentos en una empresa, ¿no? Es muy típico el hecho de, oye, el gestor de mantenimiento quiere reducir el stock de recambios, pero los operarios realmente se sienten incómodos a la hora de tener que modificar su proceso. Entonces, aquí la gestión de personas es algo vital y nosotros recomendamos también desde el principio que se agrupe, que todo sea un grupo y tratar de marcar un objetivo común, ¿no? Tratar de alinear esos incentivos para que el proyecto sea el objetivo común de todas las personas implicadas. Durante el desarrollo, bueno, en el caso de este proyecto, la verdad es que el equipo con el que colaboramos, máxima motivación y colaboración. Lo que sí que en todos estos proyectos, cuando tenemos que acceder a máquinas,
las máquinas son de diversos fabricantes, las máquinas son tienen otros protocolos, son de diferentes años. Hay cantidad de casuísticas que además nos hacen en muchas ocasiones tener que contactar con instaladores, lo que nos lleva al siguiente problema, que es la capacidad que tienen esos instaladores o las ganas para colaborar, ¿no? Para resolver estos problemas, la clave siempre es analizar todo bien de manera previa para poder dimensionar cuál va a ser el esfuerzo, ¿no? Una vez dimensionas el esfuerzo, pues ya tienes claro cómo va a ser el proyecto. Entonces, volviendo un poco al punto clave, que es por qué un data warehouse en la industria, ¿no? Voy a centrarme un poco o dar una pincelada sobre la orientación data-driven, ¿no? Estamos hablando aquí, lo hemos hablado, tomar decisiones en base a los datos. Ese es el objetivo final, tomar decisiones que sean objetivas. Y para eso necesitamos hacer un análisis de los datos que tenemos, un análisis que sea concienzudo, que nos aporte valor. Y para hacer ese análisis lo que necesitamos es tener esos datos bien estructurados, organizados, cohesionados y que estén sobre todo disponibles para toda la empresa, ¿no? Es así como vamos a pasar de la mera digitalización de procesos a sacar valor de esa digitalización a llegar ya a la ansiada transformación digital, ¿no? Pero todo eso, como decimos, es un proceso y el data warehousing o la estructura de datos es el primer escalón que nos va a ayudar a poder llegar a generar ese valor. ¿Y qué nos puede aportar esto también? Nos puede aportar ahorro. Es decir, si nosotros vamos generando iniciativas sin pensar en esa estructura de datos centralizada y vamos haciendo proyectos por aquí, proyectos por allá, al final no tenemos esos proyectos y esos resultados cohesionados. Si pensamos en esa estructura de datos centralizada, estamos consiguiendo ahorro a futuro en un proyecto, por ejemplo, una vez hecho este proyecto, hacer este proyecto en otra línea nos va a costar 1/3 de lo que nos costó hacerlo en la línea inicial, ¿no? Porque mucho de lo que hemos analizado, mucho de lo que hemos estructurado, ya lo tenemos. ¿Que queremos hacer un proyecto eKaizen para mejora continua? Pues todavía menos, porque tenemos todos los datos de la línea. Queremos cambiar un poco y hacer un proyecto de gestión de compras. Es cierto que vamos a necesitar involucrar datos, departamentos, etcétera, pero todos los datos que tenemos de consumos ya están ahí. Y de esta manera, cada vez que tengamos un nuevo objetivo y queramos aportar valor a la empresa en otra dirección, vamos a estar aprovechando todo lo que ya tenemos, de tal manera que nos va a generar también ahorro. Espero haberos convencido y si no os he convencido, por lo menos que os quede esa pregunta de por qué un data warehouse y cualquier tema que nos queráis comentar, aquí tenéis los datos, estamos en un stand justo ahí detrás. Y bueno, muchas gracias por haber atendido. Muchísimas gracias, Ignacio. Nos has contado ese caso concreto, has dicho que fue un éxito, pero vamos al detalle. ¿Por qué fue un éxito? ¿Qué consiguieron en esa empresa con vuestro sistema? Bueno, lo que comentamos, ¿no? Lo hemos planteado un poco en los objetivos y al final es lo que se consiguió. Están siguiendo ya la medida de eficiencia y, bueno, la mítica frase de lo que si quiero mejorar tengo que medir. En cuanto mides empiezas a mejorar, ¿no? Porque te empieza a picar. Y a partir de ahí ya vas mejorando la eficiencia, estás controlando también cómo están funcionando tus máquinas, qué parámetros estás poniendo, con lo cual estás mejorando la calidad y eso ya es tangible desde el primer mes. Tangible y económicamente también se nota. Correcto. Eso es, ¿verdad? El sistema entiendo que siempre debe ser personalizado a cada caso. ¿O hay alguna parte básica, estándar, que luego ya la aplicáis y desarrolláis en cada caso? Sí, en digitalización hablar de estándares tenemos que ir siempre con cuidado, pero sí que es verdad que conforme vas haciendo proyectos, tú vas tomando datos de ERPs, los ERPs son diferentes, pero al final, concretamente en industria, se suele funcionar con las mismas lógicas. Es decir, tú al final vas trabajando máquinas, tienes unas determinadas hojas de ruta, unos determinados procesos, esos procesos consumen, esos procesos... Al final siempre se puede de alguna manera ir estandarizando ese análisis que haces y esos desarrollos. ¿Y este tipo de tecnología, para quién es? ¿Para qué tipo de empresas
industriales, ¿todas? Bueno, estamos ¿Absolutamente hablando, todas? sí, estamos hablando de cualquier empresa industrial, ¿no? Y luego, como estábamos comentando antes, estamos ahora mismo en el entorno industrial, pero todo lo que es la estructura de datos, análisis de datos, se puede extender a cualquier tipo de empresa. Y nos decías, espero haberos convencido. ¿Os cuesta todavía convencer? Es decir, ¿hay reacios, hay agnósticos? Sí, por supuesto. Y es más, y realmente, porque muchas veces si tú tienes una iniciativa para un objetivo determinado y haces un proyecto, me decía prisa y corriendo, pero que sea más cortoplacista, puede ser que eso no termine de estar analizando bien los datos, el resultado no es lo que tú esperabas y pierdes la confianza, ¿no? Pero sobre todo me refería más al tema del data warehouse, que es esa estructura previa, que es lo que muchas veces, pues por el día a día y por intentar correr hacia el objetivo, uno no se para a pensar, ¿no? Por eso queremos hacer pensar en eso. ¿Cuánto cuesta, Ignacio, tanto en tiempo como en esfuerzo también económico, el hacer, sé que no me puedes dar una cifra, no te estoy pidiendo esos números, pero ¿cuánto cuesta y cuándo podemos amortizar esa inversión o ese esfuerzo de poner a tantas personas trabajando? Bueno, lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, estos proyectos, siempre lo que es el desarrollo tiene un plazo de, por supuesto, dependiendo del volumen de datos que tengas, el volumen de líneas a los que estés viendo, ¿no? Estamos por debajo de un año, luego tienes que hacer un seguimiento una vez está implantado. Y en lo referente al retorno, pues es lo que estamos hablando, ¿no? Depende también de la situación en la que estés. Si tú estás que no ves nada, en cuanto empieces a ver una eficiencia, vas a mejorar muy rápido, ¿no? Si estamos hablando de un proyecto, de una empresa que está mejorando bien y quiere ser todavía más eficiente, pues bueno, pues igual tiene un retorno un poco más largo. Pero por eso hay que ver siempre en esa fase previa qué voy a conseguir y con qué esfuerzo, y entonces entrar a valorar, ¿no? ¿Y es necesaria una formación para la plantilla para poder manejarse con vuestro Data Sí, Warehouse? lo que estábamos comentando antes de... Bueno, con el Data Warehouse generalmente ya tienes a la plantilla formada en conocimientos de IT. Y entonces ahí sí que decides cómo hacerlo. Cuanto más, digamos, eficiente, complejo lo hagas, pues más complicado va a ser que se pueda manipular por la plantilla, ¿no? Pero lo dicho, esos son siempre variables que hay que ponderar. Y que hay que acompañar, ¿no? Entonces al cliente hasta que le coge todo el dominio a Sí, lo que sí, es lo que le puede aportar, lo que le puede brindar toda Correcto. esa información. Perfecto. Siguiente reto ahora, ¿cuál es? ¿Nos lo puedes contar o no? Siguiente reto, bueno, tenemos muchos retos abiertos, la verdad. Pero con esta empresa, por ejemplo, es expandirlo al resto de líneas. Eso significa que han visto que es válido. Correcto. Correcto. Gracias. Muy bien, muchas Ignacio, gracias. muchísimas gracias. Tómate, Justo.